Bienvenidos a su espacio de Vida TV. Estamos en Perlas de Sabiduría. Es un placer para nosotros que nos estés viendo a través de este canal. Esperamos que nos sigas, esperamos que compartas nuestras prédicas. Hoy tenemos una perla muy especial, una perla muy linda, una perla familiar. Estamos en un proceso increíble, ¿no? Como hemos visto que las familias han cambiado a través de los tiempos y han cambiado tanto que nos preocupan. Nuestras familias se están adaptando tanto a la sociedad actual que ha habido una desintegración moral. Y nosotros nos preguntamos, ¿será que todavía existen familias sanas? Bueno, la palabra de Dios es tan sabia, en la palabra podemos conseguir tantos ejemplos para que nosotros podamos entender, ¿sí? Y comprender y a veces hasta prevenir cosas en nuestras familias. Yo veo allí unos ejemplos hermosísimos en la palabra y que nosotros lo vemos en la cotidiana, lo hemos visto a lo largo de muchas familias. Por lo menos hay familias que tienen problemas con los bienes, con el dinero, en cómo administran sus cosas. En esto tenemos el ejemplo en Lucas 15, 11, 14, que nos habla acerca del hijo pródigo. Dice la palabra que había un padre que tenía dos hijos, ¿sí? El hijo menor le pide su parte a su papá y se va con su parte muy alegremente a despilfarrar todo el dinero, todo el trabajo que durante años ellos consiguieron. Este muchacho se lo acabó y estando él en la miseria, dijo, comiendo las algarrobas, dice, de lo que comían los cerdos, él decide volver a su casa porque dice, no, en mi casa yo estaba mejor. Pero ¿saben cómo volvió? Volvió sin nada, había despilfarrado todo el capital. Pero ¿saben? Cuando llega ya a su casa, su padre lo recibe, ¿sí? Porque era su hijo amado, era su niño, era el menor. Su padre lo recibe bien, pero su hermano no lo recibe de la misma manera. Sí, dice que su hermano se enojó, que no quería entrar a la casa, no comprendía cómo su papá podía perdonar este hecho, ¿no? De haber malgastado toda la herencia. Y esto lo vemos en muchas familias pelean por sus herencias, muchas familias pelean porque a uno les dan unas cosas, a otro le dan otra cosa, y hay esta división a causa de los bienes. Muchas familias que van a la pobreza porque no hay un acuerdo, no hay una planificación, no hay una proyección en sus gastos. Y esto también lo podemos ver en esta historia en la Biblia. También podemos ver otro problema que conseguimos en las familias actualmente. Dice aquí que cuando se incluye una nueva persona en la familia, tenemos en Génesis 26, 34 al 35 un ejemplo acerca de esto. Dice allí la palabra, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beerit, Eteo, y a Basebat, hija de Elón, Eteo también, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Isaac y Rebeca. Rebeca era su mamá y Isaac era su hermano. ¿Quiénes eran estas mujeres? Bueno, estas mujeres eran de otro pueblo, eran otras costumbres, no eran las mismas costumbres que tenían ellos. Entonces, cuando pasa esto también en las familias, ¿verdad? Cuando llegan familias cristianas, como por ejemplo, y se casan, un muchacho se casa con una muchacha que no conoce nada del Señor, que tiene sus costumbres, sí, le gusta la bebida, por lo menos, ¿no? Le gusta el cigarro, otras cosas que de repente en esta casa no se practican, tienen costumbres que no las tienen ellos. Entonces, ¿qué pasa allí? Bueno, pues ocurren esos matrimonios disfuncionales, se habla del yugo desigual y hay problemas en el hogar. ¿Sí? Hay problemas para la toma de decisiones y esos problemas no son solamente en ese hogar, sino que ese problema arropa a toda esa familia. También tenemos otro ejemplo en la palabra acerca de las familias que dice que cuando hay preferencias sobre un miembro de la familia, esto ocurre mucho. En Génesis 37, del 1 al 4, nos habla de una historia muy conocida, nos habla de la historia de Jacob y sus hijos. Dice que Jacob, ya en ese momento era llamado Israel, tuvo en su vejez a José. Y dice la palabra que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué?
porque era el menor y lo había tenido en su vejez. Imagínense qué podían pensar sus hermanos acerca de esto. Y llegó un momento en que el papá, como amaba tanto a José, le hizo una túnica especial para José y a los demás no les hizo nada. Entonces sus hermanos no podían ver con buenos ojos a José. Ellos tenían esa amargura en ellos. ¿Sí? ¿Por qué mi papá tiene preferencia sobre él? ¿Por qué? Dice también que sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, que cada vez que se dirigían a su hermano menor, al más pequeño, me imagino que eran con gritos, que eran con sátiras. Incluso más adelante cuenta la historia de que ellos vendieron a José, sus hermanos. Imagínense el rencor tan grande que había en esta familia para llegar a ese punto de vender a su hermano, sabiendo que era el preferido de su papá. Y bueno, que además era el menor, no era un muchacho experto, ¿sí? Todavía era pequeño con relación a todos ellos. Se suponía que ellos debían tener una madurez mayor que él, pero era tanto el enojo, era tanto la ira que había en esos corazones que no les permitía ver eso, no les permitía ver o de repente canalizar esa situación que había en casa. Entonces la pregunta es, ¿será que en estos tiempos pueden existir familias saludables? ¿Sí? ¿Será que podemos tener familias saludables en estos tiempos? Bueno, la palabra de Dios nos muestra muchos ejemplos y a través de ella nosotros podemos prevenir muchas de estas cosas. Claro que sí podemos tener familias saludables, claro que sí podemos llevar familias normales. Y es que el Señor en su palabra tiene todo, tiene 1000 consejos. A mí me encanta cuando el Señor habla en Deuteronomio y les deja las tablas de la ley a los israelitas, ¿sí? En Deuteronomio 6 dice allí, como título, dice el gran mandamiento. Entonces, estos son como una serie de instrucciones que el Señor les deja. Dice, bueno, después de dejarles con Moisés los 10 mandamientos, bueno, te voy a dejar estas instrucciones para que sepas cómo manejar esto. ¿Sí? ¿Cómo vas a manejar esto con tu familia? ¿Cómo vas a manejar esto con tus hijos? ¿Cómo lo vas a manejar en tu casa? Dice así, en Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces vemos aquí como una serie de valores espirituales, ¿sí? Y lo más importante que vemos acá es que el Señor claramente le dice, y que esos mandamientos eran para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Y no solamente eso, sino que el Señor dice, bueno, tú lo cumples y tienes promesa con ello, vas a tener largura de días, dice, para que tus días sean prolongados. Yo me imagino que esa largura de vida es una vida en sanidad, ¿sí? Estas personas que cumplen con esto iban a llegar a una vejez digna, no una vejez postrada en su cama, ¿sí? Sino que el Señor le da esta promesa, van a tener largura de vidas, pero van a tener una vida saludable, una vida digna. Y también les dice a ellos ahí más adelante en el verso 3, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, no solamente los iba a bendecir en su vida, que iban a tener una vida prolongada, sino que además le dice que los va a colocar en una tierra que fluye leche y miel. Es decir, que el trabajo que ellos iban a realizar con sus manos, ese trabajo iba a dar, sí, ese fruto, y que lo iban a conseguir no con tanto esfuerzo, sino que, mire, que todo lo que tú hagas,
va a ser bendición. ¿Sí? Lo que tú hagas va a fluir, eso va a prosperar. Entonces el Señor da estas promesas tan hermosas. Y si seguimos leyendo allí mismo, en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, bueno, ahí le dice el Señor, amarás a Jehová tu Dios. ¿Sí? Amarás a Jehová tu Dios y dice, y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón. Entonces, bueno, aquí hay algo muy importante. Aquí habla acerca también de que debemos pasar estas palabras de generación en generación, ¿sí? Pero ¿quién pasa estas palabras? ¿Esta palabra será que van a venir nuestros vecinos a dársela a mis hijos? ¿O solamente es responsabilidad del pastor? ¿Sí? Nosotros sabemos que la palabra dice que no debemos de dejarnos de congregar. No debemos dejarnos de congregar. Pero aquí la responsabilidad Dios se la da al papá. ¿Sí? Dice, y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Entonces vemos que es una comunicación continua acerca de esto. O sea, cuando tú te levantes, bueno, honremos al Señor, hijos, al acostarnos. Cuando te vas, vamos a bendecirnos, vamos a hacer un devocional. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla hoy. Pero yo pienso que estos consejos que nosotros debemos darle a nuestros hijos a través de la palabra no deben de ser a lo bravo, no deben de ser con rabia, no deben ser una cantaleta. Mire que usted no hace esto, mire que usted no hace aquello, que la palabra dice esto, por eso que a usted le pasa así, por eso que tú tienes las consecuencias. No, yo creo que estas palabras deben ser administradas con amor, porque si no va a llegar al punto en que el muchacho se va a cansar, va a decir, no, yo no quiero escuchar esto, todo el tiempo lo mismo, más de lo mismo en la casa. No, sino esto debe ser como una comunicación normal dentro de la familia. Algo que nazca del corazón con amor, que ellos puedan entender, que ellos al momento en que estén en una circunstancia decir, ay, esto es lo que me decía mi papá, esto es lo que me decía mi mamá, lo debo guardar, no debo hacer aquello. Hay muchachos que lo entienden al revés porque hay padres que no saben cómo comunicar esto a sus hijos. Entonces ellos dicen, ay, no, voy a liberarme ya de esto. Esto para mí es una esclavitud. Que pase lo que tenga que pasar. No lleguemos a ese punto. No debemos permitir llegar a ese punto. Ahí mismo dice en el verso 8, y dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Las atarás como señal en tu mano. Eso no quiere decir que tú le vas a colocar una pulsera, todos se van a colocar una pulsera de los mandamientos. No, eso quiere decir que con tus acciones, con tu testimonio vas a enseñar. Sí, con tus acciones, no, mire, conforme a lo que el Señor he aprendido, conforme a la palabra, conforme a lo que el Señor me ha enseñado, vamos a actuar esto. Vamos a planificar este negocio, hijos, conforme a lo que dice la palabra. ¿Sí? Vamos a hacer las cosas correctamente. Sabemos que si nos vamos por este camino nos va a ir mal. Sabemos que si nos vamos por aquel lado, de repente nos cueste más, pero los beneficios van a ser mejores. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, que accionemos conforme a la palabra. Y dice, y estarán como frontales entre tus ojos. Que esas palabras gobiernen tu corazón, que esas palabras gobiernen tus pensamientos. ¿Sí? Que cada palabra que el Señor te diga, que tú hayas aprendido, estén allí presente. Eso es lo que quiere el Señor. Que eso, y que hemos aprendido tanto durante mucho tiempo que a veces nos ha saturado, bueno, que rebose en el espíritu. ¿Sí? Que estén en nuestros pensamientos todo el tiempo.
y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Sí? Cuando dice esto, quiere decir que seas de testimonio, que no seas una cosa en la calle y otra cosa en la casa. En la casa eres un santo, pero en la calle eres otra cosa. No, que tus vecinos vean lo mismo adentro y afuera. ¿Sí? Que tus vecinos puedan ver ese testimonio. Dice, escríbelas en los postes y en las puertas de tu casa, que cuando la gente entre a tu hogar, vea que en tu hogar está el Señor, que tu familia reconoce su posición. A veces nosotros creemos que las familias están bien porque cada uno cumple su función, pero hay cosas que a veces no vemos, que son cosas internas o cosas externas, y ahí es donde realmente nos damos cuenta del problema, de la situación. Entonces, tratemos que nuestras familias estén enfocadas en lo que está escrito aquí, para tener familias realmente saludables. El Señor nos recomienda eso. El Señor dice, cumple mis estatutos, cumple mis mandamientos, cumple mis decretos y te va a ir bien en la vida. ¿Y qué más que le vaya bien también a nuestros hijos y hasta a nuestros nietos? Uy, eso sería gran ganancia, ¿verdad? Estaríamos nosotros en paz. Diríamos en nuestra casa, cumplimos realmente, se hizo la tarea. Mire mi hijo cómo le va bien, mire mi hijo no es un delincuente, mire mi hijo cómo da testimonio, cómo hablan bien de él en la calle. Es alguien de confianza, ¿verdad que sí? Porque nosotros lo hemos impartido en nuestro hogar. Queremos tener familias saludables, empecemos desde la casa. Nosotros a veces pensamos que es obligación de la iglesia enseñar a nuestros hijos, ¿no? Claro que no. El hogar es una institución formada por Dios y es en el hogar donde comienza, ¿sí?, las enseñanzas de la palabra. Es por eso que hoy te traigo 3 perlas de sabiduría para que podamos tener familias saludables. Y mi primera perla es: escucha a tus hijos con calma. Dice la palabra en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, y amonestación del Señor. Hay padres que tratan a sus niños como si fueran adultos. A veces nosotros pensamos que ellos ya saben, ellos ya entienden, ¿sí? Pero no es así. Nosotros tenemos ese privilegio de irlos orientando, de irlos disciplinando, pero disciplinando con amor, con cariño. Por eso dice, la palabra es sabia. Si esto no fuera así, el Señor no lo hubiese colocado, porque nosotros a veces llevamos a nuestros hijos a ira. Nosotros con nuestras palabras a veces los dañamos. Yo escuchaba una predicadora que decía, no, es que nosotros mismos somos los que dañamos los hijos. Y yo, uy, no, Dios mío, ¿cómo está diciendo esto? Pero a veces hay personas que sí hacen eso, maldicen a sus hijos con sus palabras, todo el tiempo es una sola retahíla, ¿sí?, una sola cantaleta, y usted no lo hace. No, tratemos de disciplinar. Claro que debe existir la disciplina, pero esa disciplina que sea con amor, que sea en paz, que sea en sabiduría. Tenemos nuestros consejeros, tenemos nuestros pastores, tenemos nuestros líderes, tenemos la palabra, ¿sí? Si nosotros no entendemos algo o no sabemos cómo manejar una situación, vamos a ella. Vamos a ella para que sea el Señor mismo hablándonos en ese momento. Por eso te digo que escucha a tus hijos con calma. Y mi segunda perla es: saca tiempo para tu familia. Dice el Salmo 127, versículo 3 al 5 de la siguiente manera. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alhaja de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos
en la puerta. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble. Dice que no será avergonzado cuando hablares con los enemigos en la puerta. ¿Sí? No habrá mal testimonio, ¿verdad? ¿A qué le dedicas tú más tiempo? ¿Será que tú le dedicas más tiempo al trabajo? ¿O será que le dedicas más tiempo al teléfono, al televisor, a descansar? ¿Sí? ¿A qué le dedicas más tiempo? Debemos dedicarle tiempo a nuestra familia. Debemos dedicarle tiempo a nuestros hijos. Nuestros hijos son una bendición. Tu esposa, tu esposo es una bendición. Tenemos ese privilegio, ¿sí? De tener familia. ¿Qué sería de nosotros sin nuestra familia? Esas personas que han viajado, han estado en el exterior, solos, empezando de cero, por muchas situaciones, llega un momento que extrañan a su familia por muchos problemas que tengan. Extrañan a sus hijos, extrañan a sus padres. ¿Por qué? Porque la familia es importante. ¿Sí? La familia es una institución creada por Dios. ¿Sí? Y nosotros debemos hacer todo lo posible para que la familia permanezca unida, ¿sí? Para que hayan familias sanas. Y para que exista esto, tenemos que alimentar nuestra familia con buenas relaciones. Yo sé que hay familias que piensan diferente. Unas familias que piensan de una manera, otras familias que piensan de otra manera. Y bueno, debemos respetarnos unos con otros. Quisiéramos que todos fuéramos como nosotros, o los otros quisieran ser, que nosotros fuéramos como ellos. Pero a veces las cosas no son así. Pero cuando nosotros pasamos tiempo unos con otros, comenzamos a conocernos y comenzamos a respetarnos. Ay, mira, a aquellos les gusta eso. Entonces, bueno, si a mí no me gusta, oramos por ellos, para que tengan revelación. Y lo mismo, de la misma manera pienso que pasa con nosotros. Si hay una cuestión que nos está perturbando o algo, yo creo que nuestra familia es la que tiene más interés porque solucionemos para que nos vaya bien. Y mi tercera perla es: enseña con el ejemplo. Dice Marcos 3:25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Sí? Hay familias que están en guerra dentro de sus mismas casas porque hay división. Y cuando no hay acuerdos, cuando no está esa comunión en el hogar, esa casa se divide, esa familia se destruye. Pero nosotros tenemos algo que nosotros, a través de nuestro ejemplo, a través del amor, a través de la misericordia, podemos solucionar. No hay ningún problema que no sea solucionable. Nosotros debemos tratar que nuestra familia esté sana, que nuestra familia esté unida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del ejemplo. Nosotros podemos decir muchas cosas, ¿sí? Nosotros nos podemos saber muchos versículos. Pero si nosotros no los aplicamos en nuestro hogar, si nosotros no los aplicamos con nuestro esposo, si nosotros no los aplicamos con nuestros hijos, con nuestra familia, si decimos una cosa pero somos otra cosa, nuestra casa va a estar dividida. Porque con el tiempo ya no van a creer en nosotros. Con el tiempo van a decir: lo que habla, no lo cumple. Usted lo que dice le sale por la boca o le entra por un oído y le sale por lo otro. Usted quiere que los demás cumplan, pero no cumples con tu parte. Entonces ya a partir de ese momento hay una división. No lleguemos a este punto. Tratemos de que nuestra casa permanezca unida a través del testimonio, a través del ejemplo, primeramente de los padres hacia los hijos. Y yo sé que los hijos esas cosas las van a repetir en su familia. Si nosotros vemos que en una casa, hay mucho, de repente, el señor, uno de los hijos no se ha casado, anda con una pareja, con otra, entonces, ¿qué serán de sus hijos? Después no puede venir a decirle al hijo: no hagas eso, mira que las finanzas, mira que son malos, que la palabra lo dice. Entonces, ¿qué te va a decir ese muchacho? Le va a decir: pero tú eras así cuando eras joven. ¿Qué me vas a decir ahora? Entonces,
Evitemos los problemas. La palabra nos enseña a prevenir, ¿sí? A prevenir. Y cuando estamos en el problema ya y nosotros pensamos, cónchale, ojalá yo en el pasado no hubiese sido así, no hubiese dado ese mal ejemplo a mi hijo. Recuerda que el Señor nos regenera, el Señor nos transforma. Y ellos al ver tu cambio, al ver el cambio en mí, en ti, en cualquiera, ellos van a decir, oye, miren, sí se puede hacer las cosas correctamente. Esa persona ha cambiado. Mira el ejemplo, mira cómo era antes, ahora cómo es después. Claro que sí podemos dar ejemplo aún actualmente a nuestra familia. Espero que esta perla de sabiduría les llegue a sus corazones. Sabemos que en la actualidad se han perdido muchos valores, ¿sí? La gente o los jóvenes están actuando o se están acomodando a lo que están viendo a su alrededor. Pero nosotros debemos seguir actuando conforme a lo que dice la palabra. Nosotros debemos seguir cumpliendo lo que dice aquí, porque esto es de bendición. Esto te trae largura de días. Esto realmente es un privilegio. Es un privilegio tener este manual. Aquí conseguimos de todo y tenemos la solución para todo. Espero que estén bien y Dios les bendiga.